Estados Unidos no debe hacer injerencia, ni ningún país debe hacer injerencia en las decisiones de los hondureños. Mire, tenemos que desprendernos de esa injerencia que ha habido desde hace años. ¿Por qué tenemos que pedir que vengan a enseñarnos a hacer justicia de fuera? ¿Por qué no nosotros, los mismos hondureños, buscamos nuestro propio mecanismo de hacer justicia? Y no que vengamos a preguntarle a un determinado país o que nos digan qué hacer. Eso es lamentable. Cuando hizo lo de receptación y lavado de activos de la persona jurídica, ¿por qué se detuvo? Una persona del PSH tuvo la discusión al principio, porque decía que hay que meter la superintendencia de no sé qué para darle un antejuicio a las empresas. Por eso se detuvo. Y eso lo quitamos, no lo hicimos así. A veces hay quienes buscan proteger a través de sus bufetes ciertos segmentos empresariales. Bienvenidos una vez más a esta edición del podcast de Honduras Hoy. En este día estaremos conversando con el presidente del Congreso Nacional, el ingeniero Luis Redondo. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra? Bien, gracias por recibirnos, a pesar que tiene una agenda muy ocupada, le agradecemos enormemente. No, al contrario, gracias a ustedes por estar acá. ¿De dónde es originario usted? Soy originario de Tegucigalpa, de aquí de Tegucigalpa, pero me casé en el 2002 con una sanpedrana y desde entonces vivo en San Pedro Sula. Interesante. ¿Y qué tal ha sido su vida familiar? ¿Cómo ha sido su matrimonio? ¿Tiene hijos? Sí, tengo 3 hijos. ¿Cuál ciudad le gusta más? ¿Tegucigalpa, San Pedro Sula? Todas las de Honduras. He recorrido en política y por fútbol todas las ciudades de Honduras, así que no tengo como una preferida. Cada una tiene su encanto. ¿Cuáles son sus pasatiempos favoritos? Fíjense que muchos de ellos han sido hacer viajes con familia, con mis hijos. A lo largo de los años hemos viajado en diferentes lugares antes de estar en política, estar haciendo cosas en fútbol, escribo muchísimo. Más adelante van a conocer cómo a veces me empiezo a escribir un libro, me detengo en ese, voy con el segundo, ahorita estoy con 4, así que ese es mi pasatiempo para distraerme un poco. Había escuchado que le gustaba cocinar. Sí, cocino, hago sushi, hago naquetamales y hago otros tipos de platos asados, típicos. Me encanta cocinar. Durante mucho tiempo lo vimos como líder de la barra de la selección nacional. ¿Cuáles fueron sus actividades antes de incursionar en la política? Fíjese que eso de la barra, a mí siempre me gustó el fútbol. Muy poca gente sabe que yo jugué en Tegucigalpa en el equipo de los pobres, decía yo, que se llama Estudiantes. El equipo del quien vive afuera, Gerardo Turcios, el afro. De ahí salió Amado Guevara, de ahí salieron varios jugadores muy buenos para los equipos de fútbol. Yo estuve ahí, después estuve en la Liga Carlos Zapata Lobo, en la mayor, con el equipo Real Centroamérica. Después estuve y terminé con el equipo Olimpia, donde fui lateral izquierdo en la Liga Mayor de Fútbol. Así que eso en cuanto a jugar fútbol. Después esto me llevó a que en un programa de televisión con Salvador Narrala me dice, yo llego con una idea de decir, oye, Salvador, deberías de decirle a la gente a través del canal de cómo se debería de organizar la barra de fútbol, porque nunca había una barra organizada. Siempre eran aisladas y las barras eran más de otra manera. No apoyaban la selección, pero sí a los equipos. Y me dice, ¿y por qué no la dirigimos? Yo, porque no sé nada de las barras. Yo te voy a apoyar desde aquí del canal, me dirigí la voz. Y así fue como yo me aventé a dirigir la barra. La primera vez fue un fracaso total, que fue para aquellos partidos que Honduras jugó cuando Pavón Plumer no quiso venir a jugar. Cuando David Suazo se hizo lesionado, me acuerdo. Y el goleador de ese entonces era del equipo Victoria, Eduardo Bennett. Y Chelato Pérez no lo llamó. Fue un empate contra Costa Rica en el estadio Morazán de San Pedro Sula. Fue un fracaso la selección. La barra de la selección que yo organicé fracasó totalmente. Y no se me olvida porque esa fue la primera vez que escuché a Salvador que dijo, la barra de Luis Redondo no funcionó, a pesar de que le estaba apoyando. Y después había un reto. No funcionó, pero esta vez vamos a hacer que funcione. La siguiente vez funcionó cuando el profesor Reinaldo Rueda nos sincronizamos, tenemos una muy buena amistad. Yo sigo patrocinando la barra, ya no voy, pero sigo con los bombos y patrocinando a los muchachos. ¿Pudo viajar mucho a raíz de ser el líder de la barra? Fíjense que yo fui a todos los partidos eliminatorios. Hay cosas, antes de ser político, estuve en todos los mundiales. De hecho, yo salgo del mundial del 2010 y ya siendo político fui al mundial de Brasil en 2014, pero en el 2010 salgo de ahí y siempre acompañaba a los mundiales completos. Yo me iba 47 días. Dice que fue el mundial de Sudáfrica, me llevé a mi hermano, a mi esposa, a mis hijos. Mi esposa está embarazada del tercero.
llevé a la empleada de la casa porque tenía tantos hijos que había que llevarla. Y me llevé 146 personas a ese mundial. Yo estuve 47 días en Sudáfrica, me conocí muchas ciudades, manejé mucho. Siempre hacía, como mi trabajo se podía hacer remoto, entonces disfrutaba de la oportunidad de poder viajar. ¿Dónde estaba laborando en ese momento? En mi propio negocio. Yo siempre he hecho, yo soy pionero en la elaboración de aplicaciones móviles para banca. Eso lo hice con un banco que ya no está, Banco Continental, que fue el pionero en toda América. Después a Ficosa le desarrollé el servicio de Ficocel. La Ficosa Seguros se convirtió en el primer banco en el mundo que empezó a vender aplicaciones de compra y venta de seguros móviles. Y siempre me decían algunas personas, vos debiste haberte puesto en una esquina allá de Silicon Valley, y me decían, hacer la patarata hacia el garaje o algo para vender aplicaciones, pero a veces... De esas como startups que le llaman. Exacto, exacto. Y vieras qué bonito. Lo que pasa es que yo lo vendí para clientes específicos. Debía haberlo abierto al mundo, no a un cliente específico. Esa es una experiencia que me quedó. Interesante. ¿Qué tal es su relación ahora con Salvador Narrala? Considerando que mencionó que sus inicios, mientras era líder de la barra, tenía mucha comunicación con él. ¿Qué tal es su comunicación hoy por hoy con el ingeniero? Mire, Salvador Narrala es una persona que tiene un talento extraordinario para poder impulsar personas, y porque, uno, el talento que él tiene de comunicación, muy bueno, la forma de transmitir la información, muy buena, el espacio que tiene él en el canal. Cuando usted iba al programa de él o se relacionaba con él, una persona cerca de ahí, da un salto enorme. Ya han pasado varios que hoy están en el tema periodístico, igual en el político. Hay diferencias políticas, siempre van a haber diferencias políticas. Desde que yo fui el que patrocinó con mi patrimonio el Partido Anticorrupción, desde entonces nosotros empezamos a ver el ámbito más político con él. Muchos retos, manejar su carácter, su forma de trabajo. Yo soy amigo de las personas, pero no mezclo la amistad con el tema político, lo sé diferenciar. Y en el caso político con él hoy no comparto sus posiciones, no comparto tampoco sus expresiones públicas. En las que son específicas, en algún momento se lo he dicho y en otras no. Entonces me reservo en algún momento el tener que salir públicamente a dar algún tipo de expresiones. Lo único que sí ha pasado, y que yo lo he hecho público, es que como yo patrociné el Partido Anticorrupción, él pudo haberme honrado la deuda que tiene ese partido, que yo hice cuando invertí en la democracia, ¿sabe? Creyendo que invirtiendo en la democracia podía encontrar otros mecanismos que pudieran dar un tema diferente a la política del país, y metimos algunos conceptos, como el concepto anticorrupción, por ejemplo. Lo metimos, Salvador lo decía, pero una cosa era decirlo y otra cosa era buscar el espacio político para meterlo en la agenda, y lo metimos en la agenda del Congreso que inició en el 2014. ¿Cuántos millones o lempiras le debe don Salvador? Mire, en realidad él firmaba las letras de cambio, todas las cosas que yo hacía con el Partido Anticorrupción. Son varios millones, algunos que yo pude demostrar y probar, pero en la política a veces pasaban cosas como esta. Hay que mandar a un grupo de personas que vayan a determinado lugar, a una gira para hacer asambleas y cosas de ese tipo. Una asamblea requiere comida, combustible, hotel. Y a veces todo no lo que tenga facturas. Que ver con viáticos. Exacto. Fíjese que no eran ni viáticos, eran como valores que yo les daba. Ya estando allá, les volvía a mandar. Tal vez las personas no me devolvían facturas y eso no lo pude cobrar. O sea, es bastante dinero que yo no pude cobrar. Pero el que sí pude cobrar fue a través de un embargo que yo hice al Partido Anticorrupción. Gané la demanda, pero no he recuperado tan solo 5 de todo lo que he puesto. Yo deseo que su relación con el ingeniero mejore, considerando que tienen tantas anécdotas juntos, y la amistad considero que siempre tiene que prevalecer. Claro. Muchas gracias. Hay una anécdota que lo voy a contar ahorita que hice juntos. Cuando fuimos a Sudáfrica, allá se maneja el timón del carro, está al otro lado, no está donde el nosotros... derecho, al lado derecho. Y entonces, no al izquierdo como acá, claro. Y cuando íbamos manejando, yo me fui primero, cuando se hizo el sorteo, se llama el final, en Cape Town. Me fui primero, yo manejaba allá, y todos los periodistas se subían al busito que yo manejaba, porque les daba jalón a todos ellos. Entonces Salvador iba bien nervioso en el carro, porque cuando estaba manejando allá al otro lado, y cuando pasa por cerca de las paredes, porque las calles eran angostas, se ponía un poco nervioso él, y él manejó, tuvo un choque. Él dice, yo voy a manejar, porque él se ponía nervioso a ver que otro manejara.
alquilamos un carro, pero él alquiló un carro, y cuando íbamos entrando a Johannesburgo en una cuestecita, no lo pudo retener y ¡bum! Le fue a pegar a otro carro. Lo estuve acompañando y ayudándole yo allá con la policía de tránsito de Sudáfrica con ese choque, una anécdota que compartimos. Hay más cosas buenas y positivas, así que ojalá que él en sus posiciones pues pueda cambiar algunas expresiones que yo creo que no deberían de decirse en la política. ¿Qué opinas sobre las movilizaciones y brotes de violencia que se han dado recientemente, el año pasado? Fíjese que hay varias cosas. Primero, yo nunca voy a estar en contra de ningún tipo de movilización, de ningún tipo. Creo que todas las expresiones de las sociedades en diferentes ámbitos deben de respetarse, solo que deben de hacerse dentro del orden, comportamiento. Teníamos nosotros información acá en el Congreso Nacional que, a ver, cuando usted está aquí, uno se convierte, yo desde antes de estar en el Congreso era una persona muy informada en muchos campos. En el campo de los juicios que se llevaban a cabo en Estados Unidos por un reto, más que todo, porque yo quería conocer, yo soy ingeniero en sistemas, pero quería conocer cómo era la mecánica de los juicios y otras cosas, y eso me permitió ver muchísimos nombres, entender los esquemas cuando se hacían figuras donde reservaban nombres de personas, cuando les ponían un seudónimo, letras, ese número tal. Entonces, eso me permitió como ir conociendo algunas cosas, y eso me permitió también ser muy informado. Ahora que estoy acá, tengo mucha más información. Cuando hay algún tipo de manifestación, sabíamos, por ejemplo, en las últimas del Congreso Nacional, que venían unas personas que eran enviadas por una determinada segmento político. Cuando nosotros supimos eso, nosotros pusimos en la parte de abajo del Congreso una brigada médica de la policía y para que estuvieran ellos ahí dando servicios de atención y de alguna manera disuadir lo que nosotros sabíamos que venía. Sin embargo, pese a eso, hubieron algunas expresiones, algunas cosas que no son enviadas, son espontáneas que se dan de la gente. Esto es como los estadios. En los estadios de fútbol, mire, yo me acuerdo del portón 45 de un estadio de Boca en Argentina. Nadie quería que pasara lo que pasó. Pero cuando hay muchedumbre y hay grandes movimientos de gente y hay alguna situación que se da en el camino, puede generar situaciones inesperadas y lamentables. Entonces eso hay que tener muchísimo cuidado. En el último año hemos tenido muy pocas sesiones. ¿Considera usted que estamos en crisis legislativa? Voy a hacer una comparación con lo que acaba de pasar hace menos de una semana en Estados Unidos, que se pusieron de acuerdo para que no se parara el gobierno ante la no aprobación del presupuesto de Estados Unidos, que también estuvieron detenidos durante muchísimo tiempo ellos en sus sesiones. Nosotros hicimos una agenda donde establecimos primero porque estaba Honduras a punto de entrar en la lista gris. Hay una cuestión que se llama las normas yo lo digo así para que la gente que nos escuche lo pueda entender, de Gafilat, donde se establece cuáles son los países que tienen dentro de su normativa jurídica o procedimientos el tema de que no haya nada de persecución o de evitar el lavado de activos para la persona jurídica. Honduras lo eliminó. Se eliminó del Código Penal el que estaba. Se eliminó el tipo penal de receptación y lavado de activos para la persona jurídica. Entonces Honduras estaba a punto de entrar en la lista gris. ¿Qué ocurrió? Que cuando nosotros anunciamos el decreto 93 y el 57, se nos detuvo el Congreso. Eso fue lo que originó la detención del Congreso. Pasaron las semanas o los diferentes días y superamos eso y después agendamos la derogación del decreto 116-2019. Ese decreto, les soy honesto, es el decreto que llevó a la crisis, el inicio de la crisis de parar las sesiones en el Congreso Nacional, en vista que en el marco de ese decreto se manejaron fondos que no tuvieron el sustento necesario de cómo fueron empleados esos fondos, y eso deriva en una serie de situaciones que se dieron a través de la MAXI, del Ministerio Público, del mismo Tribunal Superior de Cuentas. Entonces ahí se origina. Menciono esto por cómo se detiene la cuestión del Congreso. Luego de eso, vamos al tema de la elección de las diferentes elecciones que nosotros teníamos que realizar en el Congreso. Habían varias demandas. Yo, por ejemplo, tuve la siguiente vez que se pararon las sesiones cuando ya habíamos reanudado, fue cuando en una reunión de jefatura de bancada se nos dijo: no vamos a permitir que se haga sesión si no nos dan la palabra para darle lectura a una carta que había mandado Daniel Cibrián. Y que le diéramos lectura y que el Pleno levantara la mano si aceptaba o no la renuncia
que era una estrategia que había mandado el exfiscal adjunto al Ministerio Público. La otra postura era, no vamos a permitir, vamos a hacer una insurrección si no nos dan la palabra, porque en la última sesión yo hice una manifestación y querían por derecho a réplica hacerlo. Yo perfectamente podía hacer eso. Y la otra era, no vamos a permitir que haya sesión si no se elimina la comisión de investigación de los titulares de la comisión especial que nombré, que preside Silvia Ayala, de los titulares ex titulares del Ministerio Público, el fiscal general y fiscal general adjunto. O sea, cuando a nosotros se nos dice eso, nosotros inmediatamente supimos que no iba a ser fácil, había que llegar a los consensos. Eso duró muchísimo, hemos estado a punto en diferentes momentos. Yo voy a decir algo. Yo lamento que una semana antes de que se terminara el término constitucional que establece la Constitución para el periodo de sesiones ordinarias, que es el 31 de octubre, yo lamento que estuvimos a punto de elegir al fiscal general y fiscal general, y por una persona, por la posición de una persona, sin contar con todo el resto de la bancada, se detuvo eso. Nosotros no nos hubiéramos visto en la necesidad de tener que seguir y proceder con lo que la Constitución nos faculta. Que eso siempre lo vamos a hacer. Tenemos que buscar una solución. No puede quedar acéfalo los procesos de investigación del país. Así que tuvimos que recurrir a otra acción posterior. Pero una semana antes, yo recuerdo eso, un martes, cuando pregunté, llamo a este jefe de bancada y le pregunto, ¿cuál va a ser la posición? ¿Van a apoyar? ¿Vamos a hacer esto? Y no se accedió. Yo lamento eso. Una vez que se reanuden las sesiones en el Congreso, ¿tiene planes de someter a votación la elección de los nuevos fiscales? Totalmente. Nosotros tenemos la obligación de buscar los consensos para que con 86 votos en sesiones ordinarias podamos nosotros, bien sea ratificar la elección o elegir en propiedad o con 86 votos al fiscal general y fiscal general adjunto. Eso puede acontecer en cualquiera de las fechas siguientes de las sesiones ordinarias. Si nosotros, los siguientes 2 años, no llegáramos a nombrarlos, pues entonces va a ser el siguiente Congreso que venga y dependiendo de la composición de las fuerzas políticas, ¿quién puede hacer eso? Estados Unidos ha sancionado a muchos funcionarios públicos, empresarios. ¿Ha sido usted sancionado? Y si lo ha sido, señor presidente, ¿tiene alguna razón? Sí, mire, qué bueno que lo pregunta. Un medio ahí que sacó en primera plana de pisados, dice. Un medio que para mí ha hecho una situación que es lamentable dentro del periodismo en la historia del país, con la publicación de información falsa, con difamaciones, con apología al odio, entre otras cosas. Mire, nosotros, dentro de las actuaciones del Congreso Nacional, lo hemos hecho dentro del marco constitucional. Y si usted revisa, y que nos escuchen, revisan las explicaciones jurídicas, yo siempre he tenido el detalle de dar una explicación jurídica de por qué el actuar de cada acción que nosotros hemos hecho. ¿Por qué hicimos esto? ¿Por qué llegamos a esto? Le voy a dar un antecedente, si me lo permite. El día 31 de octubre, nosotros estábamos que podíamos hacer sesión. Todavía había una presión para que nosotros podíamos hacer sesión. Y que también eligiéramos al fiscal general y fiscal general. Cuando vimos la negativa, unas compañeras del Partido Salvador de Honduras y también miembros de la Junta Directiva solicitaron por escrito que nosotros hiciéramos la reunión de la Junta Directiva para que nombráramos la comisión permanente, porque según ellas, o según información que les habían dado a ellos, nosotros no queríamos nombrar la comisión permanente, sino que queríamos pasar el periodo que establecía el periodo de sesiones ordinarias para otras cosas que nunca han estado en nuestra agenda ni tampoco en nuestras intenciones de hacer. Que se rompa el orden constitucional, que llamaron al constituyente y no sé qué cuento más. Un montón de situaciones que yo no sé dónde las sacan. Lamento que sacaran eso. Pero entonces mandan la nota. Estuvo presente, por ejemplo, la compañera Fátima Mena en la sesión, votó en contra a pesar de que se nombró, pero ella estuvo ahí. Nosotros nombramos la comisión permanente como debía de hacerse. ¿Qué ocurrió? El día siguiente nosotros convocamos, tenemos que convocar dentro de los 3 siguientes días. Y en aplicación del artículo 207, 208 de la Constitución, hacemos el nombramiento de las vacantes que había en el Ministerio Público. Estamos dentro de la Constitución. Mire, un dato curioso que poca gente sabe. En Estados Unidos, el presidente Donald Trump nombró, en un periodo de receso, de manera interina, nombró a varios funcionarios. Lo mismo pasó con Obama, lo mismo pasó con diferentes presidentes.
Biden también ya lo ha hecho. Inclusive creo que la subsecretaria de Estado también ha sido nombrada de manera interina en el mes de agosto, creo, julio, no recuerdo la fecha, 27 de agosto, julio, no recuerdo, de la misma manera. Solo que allá la hace el presidente. Nosotros somos un poco más democráticos, porque tenemos que ser 9 que nos tenemos que poner de acuerdo. Entonces, cuando dicen que uno no puede nombrar, dice, porque hay 128, que no es democrático, si la presidenta de Honduras toma decisiones una sola. Entonces, yo creo que a veces el desconocimiento o las leguleyadas que tratan de dar para desvirtuar la realidad de los hechos son lamentables, sobre todo cuando van soportadas por algunos medios, no todos, que le dan soporte a algunas versiones que no son las correctas. Entonces, para responder, ese era como el antecedente para responderle su pregunta acerca de los Estados Unidos. Estados Unidos no debe hacer injerencia, ni ningún país debe hacer injerencia en las decisiones de los hondureños. Le voy a decir una cosa de una manifestación. Estaba en la Catedral de San Pedro Sula y un joven, así como usted, me dice, don Luis, yo no era mi presidente. ¿Cuándo me imagina que va a ser presidente del Congreso? Me dice, don Luis, le quiero pedir algo. Ustedes que andan pidiendo algo que se llamaba la Sisi en aquel entonces, que era antes de que viniera la Maxi. Sí, dígame. Mire, tenemos que desprendernos de esa injerencia que ha habido desde hace años. ¿Por qué tenemos que pedir que vengan a enseñarnos a hacer justicia de fuera? ¿Por qué no nosotros, los mismos hondureños, buscamos nuestro propio mecanismo de hacer justicia? Entonces, ese joven, lo que yo rescato de cuento de este joven, es que el pueblo quiere que nosotros mismos actuemos por nosotros mismos, con nuestra constitución, con nuestras leyes, y no que vengamos a preguntarle a un determinado país o que nos digan qué hacer. Eso es lamentable. Nosotros tenemos autodeterminación, dignidad, y vamos a actuar en nombre del pueblo hondureño sin ningún tipo de injerencia. Ahora, no vamos a violentar nuestra propia ley, no vamos a violentar nuestra constitución, y lo hacemos dentro del marco constitucional. Don Onoé Pino, quien le habla, yo, presidente del Congreso, el embajador Bu de Honduras en Washington, estuvimos con Brian Nichols, hablando con él por otras cosas, entre ellas esta, y le decíamos acerca de los datos estadísticos de su propio gobierno, cuando ellos han nombrado de manera interina en periodos de receso a diferentes personas. Y también le decíamos cómo habíamos actuado nosotros dentro de la Constitución. No ha sido sancionado ningún hondureño. Nadie de la Junta Directiva, ninguno de la Junta Directiva ha sido sancionado por las actuaciones que nosotros hemos hecho. Si lo hicieran por una actuación dentro del marco constitucional, sería injerencia. Nosotros denunciaríamos eso, definitivamente. Yo estuve en Estados Unidos. Y estuve en Estados Unidos, en diferentes estados de Estados Unidos, sin ningún tipo de problema. ¿Cuándo estuvo allá? Estuve en diciembre, en los primeros días de diciembre, la primera semana. Estuve de diciembre, entre el 24 y el 3 de enero también. ¿Acaba de regresar? Regresé el 3 de enero, justo el 3 de enero. Allá estuvo Rafael Sarmiento, Fabricio Sandoval, Critza Pérez, y no recuerdo cuáles otros compañeros estuvieron allá también, pero no ha habido ningún tipo de sesión. Entonces, es más, si usted recuerda, yo dije claramente en una sesión del Pleno que me oponía a que incluyeran hondureños en una lista, la lista de Angel, cuando no tenía ningún caso de corrupción, suponiendo que habían atentado contra la democracia supuestamente por los procesos de selección, como que nos pongamos de acuerdo con un diputado aquí en el Congreso Nacional para votar de manera determinada y solo porque no le gusta a otro país va a venir y nos va a meter en una lista. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que eso se tiene que acabar. Nosotros los hondureños, los jóvenes, las nuevas generaciones, tenemos que actuar con autodeterminación, con dignidad, pero sin violentar nuestras propias leyes y sin abusar también del poder para imponer una situación fuera de la ley. ¿Se considera un paladín de la lucha anticorrupción? No, pero sí me considero una persona que ha demostrado con la agenda que ha llevado aquí en el Congreso Nacional que quiere desmontar todos esos ordenamientos jurídicos que había permitido blindajes en casos de corrupción. Puedo mencionar algunos. Ahí estaba, el que más recuerdo a la gente, porque Luis Santos, fiscal de los FERCO, estuvo siempre publicando en un tuit, eliminar el 57, el 93, el 116, los decretos. Son los que le mencioné antes en esta entrevista, de cuáles fueron los que llevaron a que se paralizara el Congreso Nacional. Mire, no es fácil tener que someter a votación leyes que desmontan los blindajes jurídicos que se establecieron en este mismo poder del Estado con personas que saben que van a salir perjudicadas. Para mí no es fácil desmontar o llevar a votación
un ordenamiento jurídico que, como el que hice cuando nombré la comisión especial para que se investigaran los procesos de extradición en Honduras, cuando yo tengo personas ahí que han sido y van a seguir siendo mencionadas en los casos que se están llevando en Nueva York. No es fácil, porque están ahí. O son primos, o son hermanos, no es fácil. Entonces yo creo que aquí tiene que haber una recomposición en la clase política. Las personas que sean electas por el pueblo, ojalá que sean las personas que no tengan ningún tipo de vínculo con personas que están en situaciones de corrupción o narcotráfico. Entonces ahora me está pasando, ahora tengo que someter a votación cosas. Cuando hizo lo de receptación y lavado de activos de la persona jurídica, ¿por qué se detuvo? Una persona del PSH tuvo la discusión al principio, porque decía que hay que meter la superintendencia de no sé qué para darle un antejuicio a las empresas. Por eso se detuvo. Y eso lo quitamos, no lo hicimos así. Entonces, a veces hay quienes buscan proteger a través de sus bufetes ciertos segmentos empresariales que, a pesar de que el ordenamiento jurídico en Honduras no castigaba, no habían penas o acciones punitivas contra la receptación de lavado de activos y que sabían que eso era un delito, a pesar de eso las hicieron. Entonces, yo creo que aquí hay muchas cosas que se han hecho para responderle. Entonces, se derogó la ley de secretos. Al derogar la ley de secretos, miren, yo le invito a ustedes en este podcast que investiguen en el IAIP todos los que han ido a querer clasificar información. Cuando se deroga la ley de secretos, hay aquí gente, organizaciones que han querido clasificar información como reservada y secreta en casos donde les están investigando. Entonces, al quitar eso, le dimos a la fiscalía o a los fiscales la posibilidad de que no haya información oculta. Luego de eso, hicimos un decreto donde le dimos instrucciones al Tribunal Superior de Cuentas que mandara todos los expedientes que tenía, sin importar el estatus donde está, lo mandaran a la UFERCO. Y no lo mandaron. El Tribunal Superior de Cuentas no mandó de los exmagistrados. No lo quisieron mandar. Ahí estaba 2-1 el magistrado Roy porque no lo querían mandar. Hubo intercambio de notas en ese sentido. Entonces, argumentando que teníamos que derogar el 116, pues ya se derogó, ya se hizo. Entonces, esos procesos que estaban estancados durante años van a seguir su curso y por eso que no vayan a decir después de que es que hay persecución política o algo, porque son procesos que venían de años, porque estaban estancados y no avanzaban porque estaban esos decretos que nosotros derogamos. Entonces, le voy a responder al final así, que sea la gente la que lo diga, que sea la gente que en base a los hechos y a las explicaciones jurídicas escritas y firmadas con puño y letra de quien le habla, puedan deducir cuál es la verdadera lucha que se ha estado haciendo acá. La idea de poner al fiscal general y al fiscal general adjunto a través de una comisión permanente, ¿responde esto a una persecución política, considerando que se habla mucho allá afuera de persecución política? Fíjense que no responde a eso, responde a la situación que se dio porque una persona de una de las bancadas no quiso aceptar. Ya las demás habían aceptado prácticamente. Si nosotros no nos hubiéramos visto en esa situación, se hubiese puesto aquí una comisión de transición, que eso era lo que estábamos hablando, donde iban a haber 3 personas. Y lo que nosotros no aceptábamos era poner en ley el garantizar que se pusiera un director de fiscales. No lo íbamos a aceptar. Eso era como hacer un pacto de impunidad, que tal vez la gente no lo hubiera entendido. Lo voy a decir, mire esta parte, qué bueno que me preguntó eso, porque me hace pensar en algo que yo no he dicho públicamente. Cuando se aprueba la ley de UFERCO, la que yo presenté, se presentó una ley que decía, se le dan facultades a la UFERCO, donde está Luis Santos, para que pueda presentar los casos sin necesidad del permiso del fiscal o del director fiscal, sino que un solo lo pueda presentar. Además, que le damos presupuesto del 10%, no recuerdo cuánto, para los funcionarios. ¿Qué pasó? Cuando la Maxi fue expulsada en el periodo anterior, la UFESIC le bajaron los sueldos, algunos hasta el 50%. Además de eso, el circuito anticorrupción se desmantela. Le bajan eso, se quedan con el reglamento de que para poder presentar alguna acción tenían que llevarle al director fiscal o al fiscal general. Y decimos nosotros ahí, hasta que se elija un nuevo fiscal. ¿Por qué pusimos eso ahí? Porque es una estrategia legislativa. Vamos a presionar a los políticos de la clase que le mencioné hace un momento, que tienen situaciones que hicieron, pues, que tienen que responder por ellas, para que ellos sepan que si no se elige un nuevo fiscal, ahí está la UFERCO que los puede perseguir.
Entonces, eso sirvió increíble. Si nosotros no hubiéramos hecho eso, yo me acuerdo que fui criticado. Hay un programa en las mañanas que pasan todos los días, que todos los días me menciona por lo menos una vez, que decían, no entendemos cómo es que el presidente Luis Redondo ha hecho eso de que hasta que se elija un nuevo fiscal, como creyendo que era alguna cosa, alguna jugada o algo, era para presionar. Y funcionó. Entonces, estas acciones que se hicieron nos permitieron a nosotros ir haciendo la antesala de ir preparando el escenario para poder elegir a un fiscal general y adjunto. Le reitero y lo repito, nosotros una semana antes pudimos haber hecho esto y una sola persona fue la que lo quiso. Entonces, bueno, ¿ahora qué toca? Toca entonces que en el periodo ordinario, en las siguientes sesiones, puede ser ahorita en una sesión extraordinaria también, que nosotros podamos con 86 votos elegir en propiedad a los titulares de las instituciones en las cuales ya han vacado algunos funcionarios. Hoy en día el presidente del Congreso Nacional, usted por supuesto, posee un gran poder político. ¿Es cierto que usted comparte ese poder con la familia Zelaya? Concretamente con el secretario Carlos Zelaya. Carlos Zelaya dice que cuando yo escucho esto, voy a mencionarlo así. Carlos Zelaya es un diputado electo por el pueblo. No fue nombrado ni por la familia Zelaya, ni por nadie más que el pueblo, los electores de Olancho que lo eligieron a él. Cuando nosotros hacemos aquí el acuerdo de la elección de la Junta Directiva, la bancada de Libre, que es más, 50, decidieron que Carlos debería de ser el secretario, siempre respetando el acuerdo bicentenario donde iba a ser nombrado presidente y así fue. Y que Carlos debería ser el secretario del Congreso Nacional. En una directiva, de cualquier entidad, quienes más se llevan siempre son el presidente y el secretario. El presidente firma, el secretario también. Entonces, somos los que llevamos prácticamente la operación en este caso, del Congreso Nacional. Eso ha llevado a que nosotros estemos en diferentes momentos en situaciones de decisión. Algunas de ellas, por ejemplo, cuando nosotros aprobamos que se declare como un derecho humano el tema energético, que es un acontecimiento importante que lo han destacado en otros parlamentos donde nosotros hemos estado, por lo que eso implica hacia el futuro, que todavía muchos no lo ven, pero se va a entender después. Yo recuerdo que eso fue antes del mes de junio, estamos en el mes de mayo. Yo tengo 2 celulares. En un celular recibí 22 llamadas de una embajada, en el otro 17 de la misma embajada. Me acuerdo que me decían, presidente, me llega Carlos Zelaya y me dice, presidente, han estado llamando que hagamos esta elección después del mes de junio. ¿Y por qué yo tengo que venir? Y porque alguien de afuera me dice cómo hacer la agenda. Si la agenda ya está lista, ya tenemos los votos, vámonos, llevamos los votos. De una decisión que se tiene que tomar, y se tiene que tomar en el momento. Entonces, hay muy buena confianza. Yo fui el precursor de la alianza del 2014 cuando le pusimos al Partido Liberal la decisión de poner a Darío Vanegas como presidente de bancada desde el Congreso Nacional, cuando la bancada de nosotros en aquel entonces, que era el PAC, tenía 13 votos. Yo los puse a disposición y la trabajé. Pero era nuevo, ni sabía de qué andaba aquí, ni sabía ni cómo votar. Luego, en el siguiente periodo, el 2017, fui precursor de la alianza. Y para hablar de esta alianza me sentaba con los representantes del Partido Libre. En este caso, el presidente Zelaya, que siempre ha sido el coordinador, y eso nos ayudó a mantener una relación política. Y así ha habido, en el 2021 también. La misma alianza se hace a iniciativa de esto. Entonces nos ha mantenido en acercamiento. Yo creo que hay que tener claro que hay una bancada mayoritaria aquí que tiene 50 personas, que su jefe de bancada es Rafael Sarmiento, y ellos cuando hablan o fijan una postura tienen que salir y hacer consultas. Entonces, la agenda del Congreso Nacional se trabajó con la presidenta actual, Xiomara Castro, y se le puso un nombre, Acuerdo Bicentenario. Es una agenda legislativa. Y se le dio a conocer al pueblo hondureño antes de nosotros venir aquí, antes de ser electo presidente. Es más, nunca un presidente, nunca una junta directiva que se estaba postulando para la directiva de un Congreso Nacional había anunciado la agenda. Ahí está publicada desde un 21, 23 de diciembre del año anterior a venir acá al Congreso Nacional. Entonces, eso nos ha permitido a nosotros darle un seguimiento a esa agenda. Claro, la agenda del Acuerdo Bicentenario contiene algunos elementos que estuvieron dentro del plan de gobierno del Partido Libre. Entonces yo le diría, para responderle, soy leal a lo que firmo, al acuerdo que firmo,
Si una de las partes llegara a romper el acuerdo, yo soy leal a lo que dije. Es más, casi el 80% de ese acuerdo bicentenario fueron decretos que yo iba recopilando a lo largo de toda mi experiencia aquí en el Congreso Nacional que debían reformarse, derogarse o cambiarse. Entonces, es un trabajo en equipo, yo valoro el trabajo en equipo y créanme que no lo hago solamente con, en este caso, Carlos Zelaya, que es el secretario del Congreso Nacional, o Rafa Sarmiento, que es el presidente de la bancada del Partido Libre, sino que lo hago con cualquier persona. Y le voy a decir algo. Tengo trabajando acá en un área crítica de extrema confianza del Congreso Nacional a una persona del Partido Nacional. Uno de mis asesores de toda la vida es un abogado fiscal de la Constitución del Ministerio Público que es de afiliación nacionalista. Entonces yo creo en la capacidad profesional de la gente y creo también en los buenos consejos, pero tomo la decisión yo. Y así ha sido siempre. ¿Existe injerencia del expresidente Manuel Zelaya en las decisiones del Congreso? En lo más mínimo, ninguna. Lo que sí hay es consejo y pueden haber sugerencias a su bancada, que eso es normal. Eso, en los partidos eso funciona y es así. Pero no hay ningún tipo de injerencia. Al contrario, yo creo que es bueno que hayan consejos y uno toma las mejores decisiones y la misma bancada del Partido Libre, en este caso, tiene que tener disciplina partidaria. La oposición ha cuestionado reiteradamente que su elección forma parte de un proceso ilegal. ¿Cómo califica usted esas valoraciones? Infundadas. Yo hice una publicación, esa publicación la di a conocer, hice un documento que le puse como título La verdad de la elección de la Junta Directiva y así hice algunos otros, con la intención de escribirle cartas al pueblo hondureño. Mire, el tiempo va a pasar. Y cuando el tiempo pase y la academia, los estudiantes, la gente vaya a revisar esos documentos, va a ver cuáles fueron las motivaciones que nos llevaron a tomar las decisiones que nosotros llegamos a tomar. No hay que subestimar la Constitución y la ley. Fíjense que en una de las sesiones, por una mala decisión del presidente o el jefe de la bancada del Partido Nacional, le pide a su bancada completa que se retire del hemiciclo. Y en ese momento que se retiran del hemiciclo, el resto de diputados que había no podían mantener el quórum. Se rompe el quórum. Eso fue una mala decisión. Y en esa mala decisión quedan inhabilitados por 10 años y no pueden volver de inmediato. Ya no dejan de ser diputados. Inhabilitados por 10 años. ¿Y quién ejecuta eso? ¿Quién es la autoridad que hace eso? ¿Y por qué la mala decisión que se tomó? Para mí fue una mala decisión en aquel entonces de quienes decían tener los votos, haberse ido fuera del Congreso Nacional a hacer todo el proceso. Nosotros evitamos que se rompiera el orden constitucional al haber actuado, y eso está todo especificado en este documento que se llama La verdad de la elección de la Junta Directiva del Congreso Nacional. Y puedo mencionarle que hay firmas ahí, hay gente que no firmó, por ejemplo, Alfredo Saavedra no firmó la moción, pero él votó en ese momento. Entonces hay suficiente tiempo, después habían ciertos cuestionamientos, nosotros dimos a conocer cuáles eran las valoraciones en diferentes temas, luego hubieron algunos recursos que se metieron en la Corte y en la Corte anterior, no en la Corte que nosotros elegimos. Fueron recursos que no pegaron porque no tenían ningún tipo de fundamento. La Junta Directiva está legalmente electa. Señor presidente, ¿usted cree que las acciones de la comisión permanente están enmarcadas en la ley y que son mejores que convocar a los diputados al pleno del Congreso? No puedo decir que son una cosa mejor o no. Lo que le puedo decir es que están dentro del marco jurídico de lo que establece la Constitución de la República y ya han habido antecedentes. Por ejemplo, cuando hay un receso que lo establece la ley orgánica, que es del 1 de mayo al 31 de mayo, se nombra una comisión permanente, o cuando se mueve, no importa, ese receso regularmente se mueve, se nombra una comisión permanente. Y en el periodo que la comisión permanente no hay sesiones, puede actuar dentro de lo que está establecido en todos los incisos o los numerales que están en el 208 de la Constitución. Entonces eso es una situación que pasa justamente para cuando ocurren situaciones como la que aconteció. No nos pusimos de acuerdo en la elección de un fiscal general y fiscal adjunto. ¿Qué hacemos? Nos quedamos entonces 3 meses sin fiscal general adjunto y seguimos el otro año que no nos hubiéramos podido poner de acuerdo. Entonces se nombra de manera interina. Y fíjense que los padres de la patria, los creadores de la Constitución, cuando hicieron eso, digo, pucha, fueron muy sabios. Porque si no nos ponemos de acuerdo, nosotros no podemos dejar acéfalo al Ministerio Público. ¿Por qué razón? Lo voy a pintar de otra manera. Me dice un criminal que sabe que vacaron en su función a los fiscales generales y fiscales generales adjuntos.
porque el periodo para el cual se nombran ellos es constitucional. Y sabe que va caro. Y lo solicitan extradición. O lo acusan por determinada cosa. Ese criminal puede presentar un recurso de amparo con suspensión del acto reclamado por esa situación de que los fiscales no están en propiedad. Pudieron haberlo hecho. Entonces, eso es como por citar un ejemplo. Entonces, no puede quedarse ninguna institución sin funcionar si los políticos, si los diputados no hemos llegado a un acuerdo. ¿Quiénes tienen eso en su normativa? También lo tiene Estados Unidos y otros congresos. Y cito el de Estados Unidos porque es el ejemplo que cité antes. Yo he hecho mucha ley comparada y he visto los procesos que se hacen en otros países. Le podría mencionar varios. Pero voy a centrar en este. ¿Qué es mejor? ¿Que el Pleno elija? Sí, claro. Elijamos. Y si no nos ponemos de acuerdo. Y si hay una oposición. Por eso le dije lo del UFERCO. Vamos a elegir, a darle facultades al UFERCO hasta que elijamos un nuevo fiscal. Ahí está intrínseco. Hasta que los 86 nos pongamos de acuerdo y elijamos un nuevo fiscal. Eso se llama estrategia legislativa. Y hay que hacerla. Por eso es que muchos aquí dijeron que fue un golazo y que no sé qué, por una caricatura que hizo el talentoso muchacho de Garabato. Pero el punto es que no lo esperaban porque muchos se fijan o toman posiciones políticas. Voy a mencionar una posición política ahora. El jefe de una de las bancadas me dijo en una reunión privada, no, mira, la posición es política, que si vos convocás, nosotros no vamos a asistir. ¿Por qué no me la decís jurídica? Decime cómo jurídicamente yo debo de hacerlo. No hay una argumentación jurídica que lo contraríe. Ninguna. Es más, no hay nada que pueda contradecir la decisión tomada porque es constitucional. Entonces yo creo que lo mejor es que los políticos sepamos que si actuamos dentro del marco constitucional, las cosas van a estar firmes. ¿Su afiliación partidaria sigue siendo con el PSH? Buena pregunta. Por una razón. Yo le preguntaría a usted, ¿de qué partido cree que es un presidente del Congreso que estuvo en el PAC, después en el PIN y en el PSH? O le diría mejor de otra manera, ¿de qué partido político son las personas que votaron cuando yo estuve en el PAC? Que no existía. En el PIN, que no tenía diputados. Una diputada tenía. En el PSH, que no existía. La gente sigue a las personas. Y eso no acontece. Hay diputados que se van a otro partido. No acontece. Yo soy la primera persona electa en este poder del Estado con 3 partidos diferentes en la historia de Honduras. Y una de las cosas que yo valoro es la gente que me ha votado, la gente que me ha seguido votando. Y eso me da, yo creo que debería llamar la atención a mucha gente, porque si tus actuaciones y tus hechos son los que hablan, esos son los que te van a mantener, si quieres seguir en la política, pues en la política. Así que mi afiliación va a ser con mis principios o con lo que yo siempre digo. Lucha contra la corrupción, respeto a la Constitución y a las leyes y poner orden. Le hacía esta pregunta porque existe mucho temor en Honduras que el país se convierta en una dictadura de izquierda. Yo he escuchado eso varias veces y lo escuché también cuando se dio el golpe de Estado. Cuando yo estaba en mi empresa, cuando no quería saber nada de política. Dice que yo podría retroceder el tiempo, lo pensaría, por cierto. Pero en ese entonces, cuando se da el golpe de Estado, se hablaba de muchísimas cosas que hoy las mismas personas que lo hablaron en aquel entonces lo siguen hablando. Yo no creo en eso. Sí creo que hay personas que tienen ideologías que pueden centrarse o segmentarse en diferentes formas de pensamiento. Yo soy una persona progresista, creo en muchas cosas. Voy a contar algo que poca gente sabe. Cuando el Partido Nacional, en el Congreso anterior, presentó algo que denominaron ellos el escudo de la vida y de la familia, no tenían los votos. Yo pido la palabra, intervengo, digo, yo sí voy a votar en este sentido. Y voté. Y lograron los votos. Me acuerdo que el jefe de bancada del Partido Liberal me dice, Luis, después de escuchar tu speech, nosotros nos animamos y votamos. Después me dijo Tomás Zambrano, la pasamos con 86 votos. Es decir, que mi voto fue el 86. Si no, no pasaba eso. Entonces, por eso no me enmarco dentro de una ideología. Yo creo que son posiciones en base a diferentes cosas. Respeto mucho a las personas que se centran en diferentes ideologías. Yo puedo trabajar con todas las diferentes ideologías y lo demuestra en este momento lo que me está pasando.
Solo piensa tú en esto. Es la primera vez también que hay un presidente de un Congreso Nacional que tiene una bancada de 10. Y lo peor de todo es que ahora ni bancada tengo. O sea, es la primera vez también que un presidente del Congreso no tiene mayoría. Y lo ha aprobado todo sin tener mayoría. Usted no tiene idea la gala de ingenio que hay que hacer para poder convencer a los diputados a que voten. Y le voy a dar un ingrediente más. Sin pagar un 5 por cada voto. Sin darles algo a cambio por cada voto. Sin pedirles, te voy a dar esto para que votes de determinada manera. Yo estoy adecentando lo que aquí se decía antes, que se hacía con las votos de los diputados, con lo que dicen en la Corte de Nueva York. Yo lo estoy adecentando. No se ha pagado por nadie. La Corte Suprema de Justicia se eligió sin pagar un 5 a nadie. Entonces, para todos los diputados, yo puedo decirle a usted y a la gente que nos escucha o nos pueda ver, ninguno de los 128 diputados propietarios, de 128 suplentes que están en este momento en el Congreso Nacional, me ha pedido a mí un acto de corrupción. Ninguno. O financiamiento o dinero a cambio de votación. Ninguno. Y eso yo con orgullo espero sacar al final de los 4 años. ¿Trabajará usted para garantizar que las próximas elecciones sean libres, sin vicio de fraude? Yo creo que hay que darle lectura a lo que está pasando. El hecho de que los partidos políticos ya anden hablando de algunas alianzas, vamos a hablar de las que son conocidas en este momento de esta entrevista. Y seguramente esta entrevista, como queda grabada, la van a escuchar en diferentes momentos. Eso es lo que me gusta a mí de los podcasts. Después uno puede retroceder a ver lo que dijo, a ver si era cierto. Y es cuando el Partido Libre lanza y hace pública la candidatura de la abogada Rixi Moncada, el Partido Libre como tal está demostrando que va o se está preparando para un proceso democrático. Cuando Salvador Narrala dice, como lo dijo ayer o hace poco, de que va a hacer una alianza él con el Partido Nacional, también está demostrando que hay una voluntad, en este caso, de Narrala, que me imagino que habló con el Partido Nacional para hacer una alianza. Entonces está demostrando que hay una voluntad de ir a un proceso democrático. Nosotros aquí no tenemos nada, no podemos hacer nada ni vamos a impedir algo para que los procesos democráticos que se inician cuando se da el llamamiento el próximo año puedan seguir su curso. Al contrario, tenemos retos para poder hacer algunas modificaciones a la ley electoral en algunos casos, los nombramientos del Tribunal de Justicia Electoral, el Código Procesal Electoral que tenemos que correr para elegirlo ahora en las próximas elecciones, sesiones ordinarias, el nombramiento de la Comisión de Política Limpia, entre otras. Una cuestión muy importante ahorita en la nación es la ley tributaria. Ha sido muy controversial durante los últimos meses. ¿Usted considera que al suprimir las exoneraciones esto afecte la inversión, las exportaciones y por ende la economía del país? Hay algo que se llama un movimiento antitrust. Yo conocía este concepto cuando una empresa muy fuerte de la costa norte, donde yo estaba en mis últimos años de vida, más de 20 años de vivir ahí, hablaban de las concentraciones de mercado y hablaban de la importancia de evitar las concentraciones de mercado porque eso no reflejaba en beneficios a la población o al resto de la economía y a las personas, etc. ¿Por qué menciono esto? Porque las personas jurídicas que no tenían exoneraciones, ¿cómo competían con las que sí tenían? Yo recuerdo que una persona de mercadeo de un grupo económico moderado de una familia, porque las farmacias antes eran de familia, ¿verdad? A mí eso me gustaba, y viera qué pesar me dio que las farmacias que eran de familia desaparecieran. ¿Y por qué desaparecieron? Porque concentraciones económicas que tenían exoneraciones metieron o traían sus productos a través de estas exoneraciones. Y muchos las traían disfrazadas de otra cosa. Aquí trajeron helicópteros, trajeron aviones, trajeron cosas que no entraban dentro de las exoneraciones. Cometieron actos de corrupción con esto. Nosotros le llamamos a esto ley de justicia tributaria. Y es una ley que así como nosotros hemos aprobado todas las leyes, la vamos a aprobar para que se pueda hacer una justicia tributaria, para que todos paguemos impuestos. Le voy a hacer otra comparación. El presidente de Estados Unidos, Biden, yo lo aplaudo por lo que él quiere hacer también, que todos paguen impuestos en Estados Unidos también, porque también hay otro tipo de exoneraciones allá. Esto se va a ver reflejado en el beneficio de la gente, en el beneficio de todos, para evitar que esas concentraciones de mercado tengan esa ventaja competitiva que nadie puede competir contra eso. Entonces yo le decía lo de la farmacia porque me dijo una familia de una farmacia, la hija, la que manejaba mercadeo de esa familia, me dice, usted no puede hacer nada, diputado, hace varios años, como 6, 7 años.
no puede hacer nada para evitar que esas exoneraciones hagan que este segmento de farmacias o este grupo del sector farmacéutico desaparezca, la farmacia de mi familia que tiene tantos años. No, le ocupamos los votos para eliminarlas. Hoy se está haciendo, nosotros lo vamos a hacer. Lástima que esas farmacias familiares desaparecieron. En redes sociales se rumora que usted es el propietario del periódico LPH, ¿es eso cierto? Fíjese que también se rumora de anticorrupción. Había una que se llamaba La Pauta, había otra que se llamaba Chambres de Lavadero, de varias páginas. Ojalá yo tuviera el tiempo para poderlas ver. Lo que sí es cierto es que yo soy pionero en el tema de hacer páginas web, de temas de redes sociales. Hice la primera red social que hubo aquí en Honduras, que ojalá lo hubiera hecho en otro país, porque en otro mercado. Y le pusimos Club Mensajitos, que iba a tener 70,000 personas con la empresa, en aquel entonces era Celtel. Mira qué bonito, era como tipo Facebook el asunto ahí. El tema es que yo ayudé a mucha gente. Salvador, por ejemplo, Salvador no sabía de redes sociales. Yo le hice sus usuarios, le enseñé cómo hacer redes, cómo hacer páginas. A mucha gente le encaminé, le enseñé cómo transmitir videos, como podcast, por ejemplo. Y me acuerdo que Radio América le decía, ¿por qué no hacen ustedes algo? Le decía a otra gente cómo dejar grabado esto. Por eso es que me gusta. Cuando a mí me dijeron de esta entrevista, dije, hey, sí, me gustan los podcasts. Porque es como una memoria de audio histórica, donde a pesar de que en algunos no se ve el video, el audio expresa cosas. Aquí expresamos emociones, expresamos entonaciones que le dan más énfasis a ciertas expresiones o declaraciones. Entonces, valoro mucho esto. Mire, yo no tengo nada que ver con la página LPH, ni antes, ni ahora, no sé después, pero sí le voy a decir algo. He visto muchas publicaciones y el hecho que solamente que usted me lo pregunte, quiere decir que algún buen trabajo están haciendo. Pero no tengo nada que ver. Pero sí le menciono que hubo en un segmento económico del país, les dijeron eso también. Inclusive hubo alguien que hizo una investigación de una empresa de no sé qué cuento, que también le dijeron lo mismo. Entonces le voy a hacer referencia a algo que les voy a invitar para cuando tenga chance usted después de esta entrevista. Usted busca en Google una publicación de Reuters. Reuters es una cadena internacional de noticias. Y ellos hicieron una publicación donde dicen cómo desde una empresa en Estados Unidos con empleados de X o de Twitter y de Meta o de Facebook, hicieron esta investigación donde dicen que la persona más atacada que hay en América Latina es quien le está hablando desde esa empresa por redes sociales. Y uno de los tópicos o del tema que han tratado de meter en la población de nuestro país, tanto en Honduras como los que están en Estados Unidos, es ese, que yo soy el que manejo la página LPH. Me imagino que la página debe hacer publicaciones a gente que les ha tocado algo, por eso es que hacen la relación. Pero no, la respuesta es no. ¿Qué legado le gustaría dejar a usted como presidente del Congreso Nacional? Orden, que haya orden. Por eso siempre he dicho, vamos a poner orden. Ahora hemos hecho derogaciones y leyes que garantizaban cierta impunidad, en algunas total impunidad. El poder hacer ciertas correcciones al Código Penal y otras cosas que se requieren hacer. El que nunca se vuelva a pagar por votos en el Congreso Nacional. El que esta institución, yo lo voy a anunciar esto en la inauguración de la tercera legislatura, lo que lo voy a decir ahora, con datos ya exactos. Ahora no lo voy a dar el dato exacto. Yo ahorré en el presupuesto anterior, ahorré más de 300 millones de lempiras del presupuesto del Congreso Nacional. En este año, la misma cantidad. Todo eso para invertirlo en la inversión del Distrito Cultural Legislativo que queremos hacer aquí, donde le queremos dar por lo menos una oficina a cada diputado. Hoy solo hay 43 oficinas para distribuirla entre 128 diputados propietarios y 128 diputados suplentes. Es imposible dar las oficinas a todos. El hecho de que tengan un espacio donde los diputados puedan atender a sus electores, al pueblo, a la gente, eso es una cosa importante. No andar en café. Yo andaba en cafés, andaba en lugares donde venden hamburguesas. Antes esas eran mis oficinas y no se puede hablar ahí. Entonces yo creo que es un espacio físico. Eso, nomás salgamos de este proceso, me voy a garantizar que cada diputado, sin distinción de partido político, tenga la oficina mejor que la que yo tengo aquí en la presidencia. Y lo otro, eso es en la parte física. Y la otra es la institucional. ¿Sabe? ¿Quiere sorprenderse de algo? Este Congreso
no tiene una oficina de asuntos internacionales, no tiene una oficina de capacitación, no tiene una oficina que lleve la memoria histórica de este poder del Estado. Nada. La biblioteca. Hay gente que ni sabe que hay una biblioteca del Congreso Nacional que está en el edificio de INTUR. Hay una riqueza histórica extraordinaria. Entonces también vamos a hacer la parte institucional. No solo la física de diputados, sino que también la organización, la parte organizativa de la institución. Y además de la parte organizativa de la institución, el fortalecimiento de las relaciones de parlamentos internacionales, eso lo vamos a fortalecer. Y estamos ya por lanzar, ahora que hay un nuevo rector en la universidad, la primera, una historia de éxito, que es la primera carrera del funcionario público legislativo. Es decir, para estar en el Congreso, hay una carrera ya en la universidad, diplomados que vas a poder sacar y vas a conocer cómo es que se maneja esto acá. Y lo vamos a hacer primero con los funcionarios que están aquí. Ya para finalizar, señor presidente, ¿qué mensaje le dejaría a la población hondureña en estos momentos de tanta incertidumbre? Bueno, en primer lugar, que no se dejen llevar por todo lo que sale en las redes sociales. Hay un concepto que nosotros estuvimos trabajando con el gobierno sueco. Hay unas capacitaciones que se han hecho en varios continentes. Yo tuve esa formación, una especialidad, se llama autorregulación, y eso es una invitación a los medios y a quienes van a publicar algo y a las instituciones también de cómo se debe publicar la información. Que la gente no se deje llevar por las cosas que se dicen a la primera, que se haga un análisis, que no se dejen llevar por la apología al odio. Eso lo tenemos que cambiar porque hay consecuencias por esta situación. Ese es uno de los mensajes. El otro es que de este Congreso lo único que pueden esperar es que nosotros vamos a combatir la corrupción, no a la corrupción, no al narcotráfico. Vamos a poner orden institucional, vamos a poner orden en qué cosas se deben de llevar a cabo en las diferentes normativas, especialmente las punitivas, las que generan inversión en el país, el que haya una verdadera seguridad jurídica. Estamos trabajando también en definir el perfil oficial de Honduras de cara al mundo, no los que sacan otros y hablan de Honduras, de cuál es el perfil. Son varias cosas que tenemos, son retos enormes. Lo que pueden esperar es que vamos también a apoyar un proceso electoral que ya toma un auge más dentro de un año y meses, año y 3 meses prácticamente, y que de nosotros lo que pueden llegar a ver al final es que los hechos sean los que hablan. Muchas gracias por su tiempo, presidente Redondo, le agradezco. Muchas gracias a los televidentes que se quedaron hasta el final del podcast. Hasta la próxima.